Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a trabajar una información muy interesante con ustedes y es que en esta semana, en medio de todo el mar de caos que se encuentra en el sector bancario en Estados Unidos, tenemos un dato extremadamente importante y es el reporte de inflación. Va a haber reporte de inflación este miércoles 11 de mayo 10 de mayo, perdón, y va a ser muy interesante. El miércoles 10 de mayo a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York, se va a publicar el reporte de inflación. Y es muy interesante porque según cómo venga este reporte, vamos a tener la confirmación sobre si la Fed efectivamente hará una pausa a partir del mes de junio, que es lo más probable y es lo que está descontando la bolsa en estos momentos o qué podemos llegar a esperar. Va a ser un reporte bastante interesante y lo más probable es que si el reporte es el día miércoles, y es al punto al que quiero llegar, usualmente si el reporte es el día miércoles, lo que podemos esperar entre el lunes, ¿vale? El lunes y el martes son movimientos engañosos, movimientos de barridas. Es decir, es normal que antes de la publicación de ese reporte, que es el dato más importante de lo que tendremos durante todo este mes de mayo, lo más normal es que hayan barridas o hayan movimientos trampa cuando nos acerquemos a esa fecha. Y posterior a la publicación del reporte, ya el mercado empezará otra vez a estabilizarse y a tomar la dirección verdadera o digamos la dirección de mayor probabilidad de tendencia. Y es que si, por ejemplo, analizamos cuál es el comportamiento que ha venido teniendo la bolsa en todos estos meses, vamos a hablar rápidamente de bolsa, nos damos cuenta que desde el mes de octubre, pues bueno, el mercado ha tenido rebotes bastante interesantes y se encuentra nuevamente testeando esta importante resistencia, esta importante zona que en caso de romperse podría abrir la puerta hacia niveles superiores. No de máximos, pero sí tal vez estamos hablando de un 5% más al alza desde el punto de vista de los índices bursátiles como el S&P 500. Ahora, evidentemente hay que esperar al dato, pero va a ser bastante interesante porque las probabilidades indican que una respuesta positiva por parte del mercado hacia el informe de inflación del miércoles podría aumentar las probabilidades de rebotes en bolsa y en consecuencia también de rebotes en el mercado cripto. De hecho, que el miércoles podríamos preparar un live especial, podríamos preparar un análisis especial para ese día una vez tengamos el reporte en la mano. Ahora, el otro punto que les quiero comentar es justamente entrando sobre la realidad de lo que está pasando con Bitcoin. Y es que pasa algo muy interesante con relación a Bitcoin, pero eso sí, antes de entrar directamente al análisis de Bitcoin, quiero decirles algo súper importante y es que hoy es 8 de mayo. Resulta que tendremos un hot sale entre el hoy lunes 8 de mayo, martes 9 y miércoles 10 de mayo, en el cual vas a poder acceder a nuestra membresía de Protein Skills con un 10% de descuento. Es decir, tanto la membresía por 12 meses, que se encuentra normalmente en $997, vas a tener un descuento a $897 y la membresía semestral, que es válida por 6 meses, te da acceso a todos nuestros programas y a toda nuestra formación y todo nuestro trabajo por 6 meses, en lugar de los $597 usuales, con el 10% de descuento vas a poder acceder a ella por $537 únicamente. Te voy a dejar en la descripción, en el comentario fijado, te voy a dejar todos los detalles para que puedas aprovechar en estos 3 días esta oportunidad de poder estudiar y trabajar con nosotros con un 10% de descuento sobre el precio. Bien, ahora entrando de lleno con relación a Bitcoin, les voy a comentar una cosa. Históricamente, estos rangos laterales y sobre todo, bueno, sobre todo Bitcoin es muy representativo que la estructura de canal alcista que venía formando desde que formó pues este fondo temporal de mercado entre noviembre y diciembre del 2022, esta estructura que ha venido formando, finalmente, bueno, la rompió al alza
cuando tuvo ese movimiento vertical desde los 19 hasta los 29K. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación está en que este tipo de rangos laterales, históricamente hablando, probabilísticamente hablando y gráficamente hablando, tienen usualmente mayor probabilidad de llegar a ser una continuación de rebote. ¿Hacia dónde podría continuar ese rebote? ¿Podría llegar a máximos? Quizás no, pero sí podría tener una perspectiva de quizás alcanzar niveles de 36,000 a, ¿por qué no?, hasta $40,000. Es decir, unos niveles bastante interesantes. Y ya a partir de allí, pues podríamos ver nuevamente turbulencia. Ahora, ¿qué es normal? Pues bueno, noten ustedes cómo en las últimas horas Bitcoin, bueno, en los últimos días, de hecho, ha tenido mucho trabajo de la parte baja del rango a la alta, de la alta a la baja, de la baja a la alta, de la alta a la baja, y así sucesivamente. Me parece que llegados al miércoles, de aquí al miércoles, van a haber barridas, es decir, movimientos que busquen crear trampa y busquen crear miedo delante de los inversores, movimientos que busquen ejecutar trampas, pero posterior al informe de inflación y pasadas estas trampas, nos parece, o estas barridas, nos parece que la mayor probabilidad es que Bitcoin pueda permanecer finalmente arriba de los $26,000 y pueda continuar al alza. Este tipo de rangos son muy usuales. Obviamente no estamos diciendo que, por ejemplo, sean las mismas condiciones, pero no lo son. Pero, por ejemplo, en 2020, en octubre, hubo un rango muy similar donde el mercado se movía de la parte alta a la baja, de la alta a la baja, de la alta a la baja, y así sucesivamente, y terminó desembocando en un importante movimiento. Claro, aquí se dio un movimiento gigantesco, pues porque eran otras condiciones de mercado. De momento no esperaríamos jamás un movimiento tan importante, pero sí esperaríamos un rebote bastante interesante o bastante llamativo. Esto abre la puerta a que las zonas en las que Bitcoin se encuentre por debajo de 29,500, 29,600, todas estas áreas de precio eventualmente sean una interesante oportunidad para cargar una posición extra en Bitcoin y poder trabajar en vías hacia un movimiento hacia los $36,000 y hacia los 40,000. Obviamente, de forma muy dosificada, de forma muy escalonada, muy gradual, teniendo en cuenta las volatilidades que van a haber en los próximos días y en las próximas horas, pero como pasadas estas volatilidades, la mayor probabilidad es que eventualmente el mercado pueda tener un impulso alcista hacia los niveles que les he comentado. Ahora, el otro punto importante es con relación a las altcoins. Y me remito aquí con varias cosas importantes. Miren, las altcoins odian este tipo de movimientos, este tipo de escenarios, o sea, en los escenarios laterales. Pero usualmente cuando pasa esos escenarios que a las altcoins no les gusta, es decir, cuando esos escenarios, digamos que laterales, aburridos, se ejecutan, usualmente después vienen movimientos bastante interesantes. Y eso es muy común. Por eso este tipo de escenarios lo que causan es que las altcoins sufren, caen, tienen barridas, luego se recuperan con fuerza, luego vuelven a caer, luego se vuelven a recuperar, luego se mantienen lateral, hacen otra vela roja y ya luego el mercado se empieza a recuperar. Tengan por seguro que en este momento la relación entre Bitcoin y altcoins es muy interesante a favor de las altcoins, es decir, las altcoins están completamente sobrevendidas comparadas a Bitcoin y apenas Bitcoin logre establecer el movimiento que estamos esperando, la probabilidad más importante es que las altcoins tengan un potencial bastante interesante. Si ustedes ven la capitalización de las altcoins, se encuentra hoy lateral, con velas rojas, con barridas, pero eventualmente el mercado seguirá lateral, pero tendrá mayor probabilidad de poder tener también rebotes interesantes. Quizás a máximos no, pero sí un rebote bastante interesante. Y eso va a ser una oportunidad muy buena. De hecho, que si revisamos, por ejemplo, el gráfico de el Total 2, si vemos, por ejemplo, el comportamiento
no, perdón, el de la dominancia, ya vimos el total 2. Si vemos el comportamiento de la dominancia, está poco a poco haciendo techo, está poco a poco estableciendo una resistencia sobre esta zona, lo cual poco a poco, en caso de llegar a romper el nivel de 47, 46.5%, podría derivar en una importante caída de la dominancia. Esa caída de la dominancia muy posiblemente solo se daría en caso de que Bitcoin, ahora que pasen las barridas, Bitcoin pueda lateralizar y eventualmente romper al alza. Pero eso haría que las altcoins tengan un potencial sumamente alto desde el nivel actual. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo de zonas o este tipo de momentos son los momentos en los cuales los inversores tienen más miedo o son en los cuales los inversores buscan salir huyendo del mercado, pero es cuando las oportunidades interesantes empiezan a aparecer. Les voy a dar un ejemplo histórico. Recuerdo para inicios del año 2021, aproximadamente 2020, la dominancia igual estaba alta con Bitcoin, las altcoins estaban siendo muy golpeadas y todavía también el mes de octubre, meses anteriores, octubre del 2020, noviembre, era un rango lateral que era muy agresivo para las altcoins y terminó desembocando en un importante movimiento alcista. Quizás en estos momentos no lleguemos nunca a esperar un movimiento tan importante como el que ocurrió en esa época, pero por ejemplo, por dar un ejemplo, en una cripto como Cardano contra Bitcoin, noten cómo, pues bueno, pasando quizás barridas que hayan en esta zona, el gráfico de Cardano contra Bitcoin podría tranquilamente tener un rebote a la parte superior de este rango. Con solamente que vuelva a la parte superior de este rango con una caída de la dominancia y más con un gráfico extremadamente sobrevendido, sería algo bastante interesante de ver, bastante interesante de trabajar. Y eso contra BTC sería hasta un 100% de rendimiento, lo cual contra dólar explote. Ahora, ni siquiera lleguemos a un nivel tan alto, con solo que vuelva al rango de hace unas semanas de enero, de meses de enero 2023, ya es un 50% de rendimiento, ¿sí? O sea, las altcoins se encuentran en una zona extremadamente baja, lo cual hace que lleguen a ser oportunidades extremadamente buenas. Vean cómo Cardano se encuentra también en una Cardano contra dólar, por poner un ejemplo, porque así hay un montón. Cardano contra dólar, algunas se encuentran aquí en la parte baja del rango testeando también, o sea, algunas se encuentran ya sea aquí corrigiendo o incluso más abajo y eventualmente, estos son los rangos en los que el mercado con barridas, pero que irá dando oportunidades bastante interesantes, oportunidades con margen riesgo-beneficio bastante interesantes y que pueden desembocar en importantes rebotes. A nosotros nos parece que Cardano, miren, con solo que llegue a 0,50 desde la zona tan sobre vendida en la que en estos momentos se encuentra, incluso si llegan a haber más barridas en los próximos días, pues va a ser algo bastante interesante, va a ser una oportunidad bastante interesante. O por darles otro ejemplo, Ethereum es de las monedas que más resiste. Bueno, obviamente es la reina de las altcoins, de hecho que ya ni siquiera cae en una categoría como de altcoin como tal, ya es algo más cercano a Bitcoin que a las altcoins, ustedes me entenderán, pero lo que les quiero decir con Ethereum es que vean, por ejemplo, cómo intentó romper hacia los $2,100 en la ocasión anterior y muy posiblemente la lateralización de esta zona, si llegan a haber barridas hacia los 1,700, 1,600, llegan a haber movimientos de sacudidas, podría ser el preámbulo a un movimiento cercano hacia los 2,400, 2,500. ¿Por qué no hacia la zona de 2,400, $2,500? Justamente como pasó en los meses anteriores, en el cual bajó de $1,400 hacia la zona de los 2,100, por ejemplo. Entonces es algo bastante interesante. O noten aquí lo que está ocurriendo. Vean cómo en AVAX contra Bitcoin tenemos una situación bastante similar. Es decir, noten qué sobrevendido se encuentra al punto que ha roto el mínimo por debajo de junio del 2022, allá cuando se estaba desatando el mercado bajista con toda su furia. Y noten cómo en ocasiones anteriores, cuando se ha roto esos mínimos, después de un tiempo en el cual
el mercado se estabiliza un poco, vean la explosión que llegó a tener. Obviamente aquí en AVAX contra Bitcoin no imaginaríamos una explosión tan alta hacia niveles tan altos, pero está tan sobrevendido que con solo que se acerque a la parte alta de este rango, ya sube más de un 100%, o bueno, un 100% y un poquito más, o incluso con solo que, no, de hecho que no sube como un 200, sí, como un 100%, ya lo vi mal, vale, no importa, o con solo que sube hacia la zona de enero, febrero 2023, hacia estos rangos, ya tendría un importante movimiento alcista que desembocaría en que AVAX contra dólar pueda alcanzar, ¿por qué no?, los 25, 30 o incluso $35, lo cual nos da una oportunidad bastante interesante. Y estas son las zonas en las que veremos las barridas con los descuentos y los precios más interesantes para las altcoins. Estén muy atentos porque justamente ese es el comportamiento que vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo. Ven mechas así de barridas y de sustos, vamos a ver en los próximos días, y pego el susto y me recupero y ahí voy. Y de aquí a la fecha de la publicación del reporte de inflación, tendremos al mercado reacomodándose, pero las oportunidades y las probabilidades que tendremos van a ser muy interesantes y hay que aprovecharlos. Chicos, y otra cosa, por último, hablando de oportunidades para aprovechar, recuerden que por estos 3 días vamos a tener la membresía de Protein Skills a un 10% de descuento. Aprovechenlo ahora, los cupos van a ser limitados y van a poder estar con nosotros ya sea por 6 meses o por un año con un 10% de descuento. Por ejemplo, la semestral salen tan solo $537 y van a recibir los 6 meses de acceso completo a todos nuestros programas, nuestro programa senior, que es de swing trading, delta, de scalping, Power Block Options y el programa Horus. Muchísimos éxitos, vamos con todo y nos vemos en el equipo. Hasta pronto y éxitos y pendientes con el reporte de inflación. Gracias.